¿Con cuánto te vas a pensionar? ¿Con qué ley te vas a pensionar? Sí, tu amigo ciberescucha, ¿te has hecho estas dos preguntas? Mi nombre es Miguel Ángel Hernández Yescas y aquí, en nuestra casa, en el Instituto Superior de Estudios Fiscales, en la sección El Corredor de los Impuestos, queremos platicar del día de hoy de esta propuesta que presentó el presidente el día de ayer. Es una iniciativa de una modificación en diferentes leyes para reformar las pensiones, el sistema de ahorro para el retiro, una modificación a la ley de seguro social, a la ley de seguridad social, así como vamos a platicar de esto el día de hoy. Esta sección es parte de un esquema de sección de actividades gratuitas que les otorgamos por parte de aquí de nuestra casa del Instituto Superior de Estudios Fiscales para ustedes. Estamos viviendo una época demasiado difícil, comparativa a la Segunda Guerra, terminando la Segunda Guerra Mundial. Es algo inédito lo que estamos viviendo en materia económica, en materia de cultura, en materia de sociedad. El mundo cambió a la entrada de la pandemia. Esto nos lleva a hacer cambios drásticos, a tener una actividad más participativa y sobre todo, ISEF no se ha quedado atrás y por eso te ofrece una sección de actividades gratuitas. La entrevista de los días martes con el maestro Baltasar, el blog que tenemos, esta sección. Y así como esta sección del Corredor de los Impuestos, que queremos platicarte de las noticias y de los eventos y las notas y temas importantes que podemos estar viviendo en el día a día. Y es que es muy interesante y trascendente la propuesta que presenta el Ejecutivo el día de ayer a los mexicanos. Y entonces nos indica, vamos a reformar el sistema de ahorro para el retiro. Hoy, cuando damos los cursos precisamente de pensiones, y uno de nuestros especialistas es el maestro Javier Martínez, gran maestro, y él hasta con su libro que tiene Mi Pensión, bastante recomendable. En precisamente, una de las dudas que siempre nos hacen a los contadores por parte de ustedes como trabajadores es, Miguel, ¿con qué ley me recomiendas retirar? ¿Cuánto aproximadamente voy a recibir de mi pensión? Y es que hoy tenemos dos leyes, o tenemos dos opciones, más bien, tenemos dos opciones para poder tramitar nuestra pensión. Una es lo que conocemos, o coloquialmente se ha llamado la ley del 73, una ley federal de trabajo y una ley de seguridad social, donde se basaba y se establecía que para poder pensionarnos lo podíamos hacer a partir de los 60 años y debíamos de cumplir al menos 550 semanas cotización, lo que daría aproximadamente como 10 años. 10 años de haber estado cotizando como mínimo. Esto teníamos que combinarlo con la edad, mínimo 60 años, y adicionalmente ver cuánto habíamos aportado para entrar en una tablita y poder ubicar cuánto iba a ser nuestra pensión aproximadamente. Sin embargo, a nivel mundial y en este país no fue la excepción, empezó a cambiar lo que se conoce como el triángulo poblacional. En 1970, en los 80, había más gente joven que trabajaba y aportaba, pero este triángulo, donde había una fortaleza de la población, donde más gente joven y había muy poca gente grande. Sin embargo, esto fue cambiando, las políticas de gobierno, el que tuviéramos menos hijos, la explosión demográfica, como se hizo llamar. Esto llevó a ¿qué? A que si en los 70s y en los 80s la familia tenía promedio 4 o 5 hijos, en los 80s, a finales de los 80s y 90s, se empezó a tener 2 hijos, ahora casi un hijo. Entonces, esto que llevó la pirámide poblacional se ha ido volteando. Y entonces, ¿qué vamos a tener en unos pocos años? Una gran cantidad de personas de la tercera edad y una menor cantidad de jóvenes que puedan hacer aportaciones para mantenerlo. Y esto ningún país lo aguanta. Un esquema de pensiones de este tipo, ningún país lo aguanta. Por ejemplo, nada más para darles unos datos rápidamente.
Hoy la población en México, que es aproximadamente 120 millones de mexicanos, entre 55 y 64 años hay 5 millones de personas, y de 65 años y más hay otros 5 millones aproximadamente de personas. Entre los dos suman 10 millones de personas. Imagínate, 10 millones de personas. Hoy, entre 15 y 24 o 15 y 24 años hay 10 millones de personas solamente. Entre 25 y 54 hay 26 millones. Y entre 55 y 64, como mencioné, hay 5 millones. O sea, para poder mantener a estos 10 millones en un momento dado de personas de la tercera edad, hoy hay aproximadamente 40 millones de mexicanos aproximadamente. Esto se va a ir volteando. Entonces, pues viendo la urgencia, estando en una situación ahorita de una economía con un gran problema de la caída en los porcentajes macros y micros, y lo podemos ver, sales al mercado, hay un incremento de precios en los productos. Todos nuestros colegas, conocidos, trabajadores que se han quedado sin trabajo, ¿esto qué ha llevado? A que tenemos un problema alto de desempleo. Sin embargo, el Ejecutivo lanza esta propuesta. Y primero, quisiera hacer un comentario, gracias a nuestros amigos que ya están haciendo comentarios por vía Facebook, precisamente porque ahorita vamos a tocar un punto fino de esta reforma. ¿Va a haber un aumento en las pensiones? Sí, pero ¿quién lo va a absorber y cómo lo va a absorber? Ese es el punto fino. Ahora, el dinero de nuestras pensiones ahorita lo están administrando las Afores, a través de un mecanismo muy interesante para efecto de la disminución de riesgos y que el dinero de los trabajadores no se pierda. Esto ha llevado que aún así, con esta propuesta, al paso del tiempo, ha habido momentos en que el rendimiento ha caído por parte de los ahorros de los trabajadores. Ahora entonces, vamos a hacer una primer comparativa para entrar de lleno a la propuesta que hace el Ejecutivo. Ahora, hay que informar y hay que comentar también que no hicieron un anuncio, se presentó una serie en un programa de internet, de Office, en PowerPoint, donde hicieron algunas connotaciones y algunos puntos. Pero toda la iniciativa todavía no es conocida para conocer la parte jurídica. Porque yo sé que nuestros amigos abogados van a leerla, es la parte jurídica y habrá que estar muy atento a ello. Nosotros como contadores tendremos que hacer los cálculos, porque quien va a absorber, y de una vez lo adelanto, quien va a absorber precisamente este aumento va a ser el patrón. Le va a haber un aumento de la aportación patronal para este esquema de pensiones. Pero vamos por partes, dice Jack el Destripador. Vamos por partes. Primero, ¿cómo está ahorita? Hoy tenemos una ley del 73, como mencionaba, que requerimos mínimo 550 semanas cotización, aproximadamente 10 años, donde podemos iniciar nuestro trámite a partir de los 60, pero no te pensionas con el 100%. Y a los 65 obtienes tu pensión al 100%. Para esto, cuando empiezas el trámite, bueno, también tienes que tener los derechos vigentes para poder hacer tu trámite de la pensión. En 1997, por esos años, después de haber también tenido una crisis muy importante, cuando en el periodo del presidente Ernesto Zedillo, recordaremos el famoso error de diciembre, se presenta una iniciativa para reformar las pensiones. Y se da a conocer lo que se conoce como la ley del 97 en materia de pensiones, donde hay un incremento sustancial, ya que se requerían ahora 1,250 semanas, o sea, alrededor de 24 años, para poder pensionarte, para poder tener ese derecho a la pensión mínima garantizada. Y dependiendo de lo que tú estuvieras aportando en tus afores, es lo que ibas a obtener. ¿Esto qué lleva? A que trabajar 24 años en un esquema así, bueno, con la situación económica que estamos viviendo, de pronto tenemos a trabajar
tenemos un tiempo de desempleados, luego volvemos a trabajar y otro tiempo de desempleados, y esto se vuelve constante. Esta forma de trabajar un periodo, descansar otro periodo, trabajar un periodo, y eso nos lleva a que nos podamos tardar mucho más en reunir estas 1,250 semanas. Ahora, la ley del 97, si fueran por semanas, ahorita ya estuviéramos viendo para el 2021 las primeras pensiones. Sin embargo, recuerda que se tienen que cumplir dos características: las semanas cotización, la edad y las aportaciones. O sea, siempre vamos a hablar de 3 variables. Es importante ubicar, porque a lo mejor eres joven y eres millennial o generación Z, los cuales dices, tengo 20 años, de aquí que me pensione a los 60, pero los que ya estamos en el 4º nivel, 5º nivel, ya lo vemos cada vez más cerquita. Ya empezamos a ver que se acerca la edad de la posible pensión. Entonces, con base en esto, el Ejecutivo presenta la propuesta y ahora, por lo tanto, platicaremos de ello. Y es como precisamente nuestros compañeros y amigos que nos están viendo en Facebook, por ejemplo, Marisela González, que nos dice, ¿quién asumirá el costo para aumentar las pensiones? El patrón. La señorita y contadora Pati Guadarrama, gracias por tenernos siempre y con este gran tema. Simón nos dice, gracias por la información. Fíjate, en esta propuesta que nos hace el Ejecutivo, nos dice, vamos a bajarle a las semanas cotización. Le bajaremos de 1,250, le vamos a bajar a 750, o sea, aproximadamente 14 años. Y va a ir creciendo paulatinamente hasta llegar a las 1,000. El límite va a ser las 1,000 semanas. Entonces, primera propuesta. ¿Qué va a pasar, por lo tanto? Hoy si te quieres pensionar o conoces a alguien que quiere empezar a pensionarse, no te preocupes, esta propuesta va a entrar a iniciativa y se les aplicaría para los que después de que inicie la vigencia de la ley, empiecen a cotizar para el Seguro Social. Los que ya están cotizando hoy, lo que tienen que preguntarse es, ¿empecé a cotizar con la ley del 97 o vengo cotizando con la ley del 73? Aún así, cuando tú vas a empezar tu trámite al Seguro Social respecto a tu pensión, te hacen la pregunta, ¿con qué ley se quiere pensionar? ¿Con la ley del 73 o con la ley del 97? Es claro, y comparando las dos leyes, es más ventajosa o tiene más beneficios la ley del 73. Para los que cotizamos con las dos y nos hacen la pregunta, pues bueno, es recomendable la ley del 73. Para los que ya empezaron a cotizar después del 97, pues ya no hay opción, se quedan con eso. Sin embargo, ahora que empiece esta nueva propuesta y que entre en sus negociaciones en nuestro poder legislativo, se apruebe o no se apruebe, se modifique o que sufra lo que tenga que sufrir esta iniciativa, entonces supongamos que empezaría en el 2020, que necesitaríamos mínimo 750 semanas. Para un joven que está empezando a trabajar ahorita en el 2020, que tiene 18 años, pues nada más le faltarían como 42 para llegar a los 60 años. O sea que empezaríamos a ver las primeras pensiones con este efecto, pues hasta el 2062. Esto pues ya será, no tendremos el placer de verlo, pero será para todos aquellos que empiecen a cotizar una vez que se apruebe, que entre a su proceso de negociación y se apruebe la ley, se hagan las modificaciones respectivas, y para todos aquellos contribuyentes que empiecen, les va a empezar a aplicar esto. Vamos a platicar. ¿Qué es lo que nos muestra el Ejecutivo en este momento? Bueno, que va a haber un incremento en las aportaciones patronales, porque recordemos, las aportaciones se dividen en 3 partes. Una parte la da el trabajador, una parte la del patrón, una parte la da el gobierno. Aquí dicen, miren, no se preocupen, trabajador no aumenta, gobierno va a sufrir una transformación de su aportación, pero quien va a incrementar la aportación sustancialmente va a ser el patrón. Hoy aporta entre más o menos un 5.15%, se le va a incrementar a un 13.87%. Y todos vamos a pensar, espérame, oye, estamos en una crisis, con un alto problema de flujo, de ventas,
no hay consumo interno, hay desempleo, y me haces un aumento en esta aportación que tengo que realizar a los empleados con los que pueda mantener yo patrón. Sí, nada más que lo que hacen énfasis, tendremos que verlo en la ley cómo quedaría. Nos hacen un énfasis en la iniciativa diciéndonos, se va a dar paulatinamente en 8 años. O sea, se va a venir incrementando las aportaciones patronales en 8 años. Eso es muy importante también para que de pronto no cunde el pánico y digamos, ¡ay! Las aportaciones van a crecer en un 100%, más de un 100% ahorita. No, se van a ir dando paulatinamente. Al trabajador no se le afectará, al gobierno se le va a afectar, porque ahorita, bueno, puede llegar hasta 15 veces salario mínimo, y esto se va a convertir más o menos en 4 UMAS. Aquí vamos a ver los cálculos que nos muestran ya en la iniciativa para ver esta aportación del gobierno, cómo se va a manifestar. Sin embargo, ¿en qué está basado y qué se va a mover? Bueno, recuerden que hubo una modificación al artículo 4 constitucional. En esta modificación al artículo 4 constitucional precisamente está basada y está sustentada esta reforma al sistema de ahorro para el retiro. Por otro lado, donde sí viene una modificación interesante va a ser en la ley de seguridad social. ¿Por qué? Porque precisamente se va a manifestar el incremento que van a realizar los patrones y cómo se va a ir desarrollando estas semanas cotización que se van a establecer ahora, que mínimo van a ser 750 semanas con un límite a 1000 semanas, siempre y cuando la iniciativa se apruebe como la presenta el Ejecutivo. Va a haber una reducción a las comisiones de las AFORES. Esto es otro de los puntos que menciona el Ejecutivo. Buscaremos que haya una reducción a las comisiones en las AFORES para que tenga un mayor beneficio el trabajador. Y por último, lo que llama la atención también es que hablan que el ahorro que se tiene se podrá diversificar los riesgos y se permitirá la inversión en proyectos de inversión. Esto también tendrá que ser cuidadosos nuestros legisladores para ubicar precisamente que en un momento dado, pues a lo mejor el recurso, el ahorro que tenemos en nuestras AFORES, cómo se va a invertir. Porque cuando nos hablan de una diversificación de riesgos y permitir en proyectos de inversión, pues ahorita lo mencionan ambiguo, pero necesitaremos ver en ley y que los legisladores pues estén atentos porque es el ahorro de los mexicanos. ¿Cómo se va a aplicar? Pero bueno, esa no es nuestra área. Nuestra área como contadores, nuestra área va a ser identificar precisamente dentro de los cálculos que vayamos a tener que realizar dentro de la nómina para ver la aportación donde que se va a venir incrementado la parte de este incremento de aportación patronal. Por lo tanto, es muy importante darle seguimiento, amigos ciberescucha, a esta propuesta que se está dando por parte del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque precisamente sí es claro que se busca beneficiar a un mayor número de mexicanos, los cuales puedan tener derecho a esta pensión. Pero también pues tenemos que cuidar nuestro ahorro, ya que ahorita en época de mayor crisis que estamos viviendo, como lo mencionamos y como lo podemos observar todos y cada uno de nosotros en el día a día, pues el último ahorro que nos queda precisamente es el ahorro en nuestra pensión. ¿Qué es lo que vamos a tener para cuando lleguemos a los 60 años, 65 años? ¿Qué vamos a tener para poder vivir? Entonces, vamos a ver algunos comentarios precisamente de nuestros amigos en línea que nos están realizando. Esperaremos ver la iniciativa por parte del Ejecutivo para conocerla y seguir platicando en este foro hacia ustedes, para tenerlos actualizados. Entonces vamos a ver algunos comentarios de nuestros amigos en línea. Al parecer unos años será los números, y es que el problema de la pensión en este momento es que precisamente el esquema que tenemos hoy en día con un proyecto de vida donde la salud del ser humano ha ido postergando y cada vez duramos más, dirían por ahí.
Y es que para esto vamos a situarnos nada más en un ejemplo y de acuerdo al comentario que nos hace nuestra ciberescucha, Mala González. A ver, en 1973 la perspectiva de vida del mexicano no era más de 60 años, en 1973, o sea, hagamos un recordatorio al siglo pasado, en los 70s, que el periodo de vida no era tan alto. Sin embargo, la ciencia creció, todo el esquema de salud creció, la alimentación se mejoró, y esto que llevó, que ha permitido que la expectativa de vida crezca también. Entonces hoy a los 65 años tenemos todas las facultades y fortalezas para poder seguir trabajando. Entonces el periodo de vida se ha alargado hasta los 70, 75 años. Entonces imagínate también un esquema de pensiones donde de los 65 a los 75 promedio, o sea, son 10 años de poder, y que un sistema de pensiones estaría aportando a la pensión de todos y cada uno de nosotros, los cuales pues es demasiado incosteable. Y esto ha derivado también de, bueno, el manejo que hemos tenido en nuestros recursos no ha sido el adecuado, pues también los recursos se van acabando. Y como hablábamos del triángulo poblacional, al irse volteando, cada vez habrá menos mexicanos jóvenes que puedan sostener a un número más alto de personas de la tercera edad. Entonces, démosle atención a esta reforma, puesto que nos va a afectar trabajadores, porque van a poder tener acceso a una pensión mínima garantizada con menos semanas cotización. Va a afectar a los patrones, porque van a ir aportando más. Y en un momento dado, el ahorro que se tiene, en la iniciativa nos habla de la diversificación de riesgos y permitir en proyectos de inversión. Habrá que ver cómo se quiere utilizar este dinero. Por lo tanto, nos pregunta Mickey Max, nuestro amigo en Facebook, ¿y el gobierno continuará aportando lo mismo? Hasta ahorita, como está parte de la iniciativa, donde nos dice que el gobierno no incrementará su aportación, que hasta ahorita lo está manejando hasta 15 salarios mínimos y que en un momento dado lo va a transformar hasta en 4 UMAS. Entonces, no incrementará, simplemente lo va a tratar de equilibrar o en un momento dado hasta bajar. Vamos a ver dentro de la reforma que se realiza la Ley de Seguridad Social para ver cuánto va a ser esta aportación por parte del gobierno, pero al menos en la iniciativa no está indicando que haya un incremento por parte de él. Nos comentan también otros de nuestros amigos ciberescuchas, Blanca Rivera León, golpe terrible para las empresas que están tratando de sobrevivir. Bueno, como comento y como nos dice la iniciativa, vamos a ver cómo queda. Este incremento se va a dar paulatinamente en 8 años. Entonces vamos a ver cómo va a ir creciendo precisamente esta aportación patronal que se va a ir generando. Gabriela Contreras nos comenta, si actualmente hay muchos empleados a los que dan de alta en el IMSS con un salario menor, es difícil que la propuesta funcione y que el patrón absorba la carga mayor. Bueno, es interesante precisamente toda esta iniciativa. Tendremos que ver la parte legal y tendremos que hacer los cálculos ya con la iniciativa, toda la parte de ley y cómo quede para poder hacer proyecciones. Hacer proyecciones y sobre todo pues hacer estimaciones y presupuestos para efecto de sobrevivir en este momento. Bien amigos, pues esto es lo que precisamente queríamos platicarles el día de hoy. Esta nota que el Ejecutivo nos da el día de ayer, 22 de julio, con esta propuesta de reformas al sistema de ahorro para el retiro, donde viene una modificación a la Ley de Seguridad Social, a la Ley del IMSS, conocida coloquialmente. Va a venir una reforma también en lo que es para efectos de las comisiones de las AFORES, para que éstas puedan ir bajando, y sobre todo en cómo se va a manejar los recursos que se tienen ahorita para que se pueda permitir la diversificación de riesgos y permitir en proyectos de inversión el dinero que se tiene ahorrado por parte de los mexicanos en su esquema de pensiones, lo que se tiene ahorrado precisamente. Entonces, amigos, recuerden, denle un like, compartan la información, es necesario que todos estemos sintonizados, porque al final es el dinero tuyo, el tuyo también, el tuyo y el mío.
y es nuestros recursos que hasta ahorita pues hemos ido aportando cuando nos desempeñamos como precisamente trabajadores y que el patrón junto con nosotros y el gobierno ha ido aportando. Démosle seguimiento, denle un like, compartan la información y recuerden los servicios gratuitos de ISEF, nuestros cursos, y debemos de trabajar todos en equipo para poder salir de esta situación económica. Mi nombre es Miguel Ángel Hernández Yescas, agradezco a todos y cada uno de ustedes su tiempo, su espacio, y recuerden, cuídense mucho, puesto que todavía no estamos en semáforo verde, estamos en naranja, y en una de esas nos regresan al semáforo rojo, y se tendrán que restringir otra vez las actividades. Cuídense mucho, nos vemos en la siguiente, gracias. Miguel Ángel Hernández Yescas se despide en la sección del Corredor de los Impuestos, aquí en nuestra casa, en el Instituto Superior de Estudios Fiscales. Gracias, hasta luego.